porque sacó la parte intelectual. llega el momento intelectual porque... Che, ¿por qué no me avisaste? Porque yo no traje lentes. No, es así, yo traje hasta los apuntes porque siempre tengo ahí algo a la mitad. Porque llega el momento de entrevistar al director del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, Felipe Begaterra, que está acá a mi derecha, y a Camilo Bedia, que es el secretario de extensión del ciclo básico común, dos de las personas que también hacen posible en gran parte que estemos acá, que las cosas funcionen y todo. Bueno, Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Bien, contame, esto es más desestructurado, contame qué onda con la feria, qué te pasa, ¿te gusta la feria, venís? Sí, me gusta, vengo. Te diría que tengo un consumo problemático de libros. Tenés un consumo problemático de libros, me gusta la definición. Totalmente. ¿Se trata eso? Lo vengo tratando de tratar, pero no tiene solución, por ahora no. Pero ¿cuál es el problema? ¿No tenés tiempo o no tenés plata para...? Porque hay que tener ambas cosas para los libros, ¿no? No tengo lugar en general. No tenés lugar. También es un problema físico de espacio. Más bien es un problema físico. Bien, bien. De mudanzas, uno arrastra en las mudanzas, libros y... ¿Sos también de esas personas que, por ejemplo, vas a la casa de alguien o, por ejemplo, a la casa de un abuelo y dices, ay, qué lindo este libro, llévate, y te lo llevas? Y decís, no tengo espacio, pero lo llevo igual. Si soy de llevarme, sí. Te está preguntando si robás libros. Claro, bueno, ¿Me puede dar $10.000? Dejarlos en mi casa, no va a haber ningún inconveniente. Si dejás 2 libros que me interesan, es te lo posible llevas. que te los intente robar y que haga de cuenta que no. Sí, Bien, absolutamente. Y por allá Camilo Bedia, otro lector. Yo he visto una de las bibliotecas de Camilo bastante grande, la verdad. ¿Qué onda eso? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, me gusta mucho leer. Confieso que últimamente no estoy leyendo tanto, pero siempre es como que veo la biblioteca y digo, este me falta. Y tengo una mesa de luz con varios libros que me llaman todas las noches y léeme, y a veces cuando estoy muy cansado no leo, pero si no los miro un rato y cosas. Igual también estoy leyendo mucho en pantalla. ¿Y tenés algún libro tipo Biblia que tenés al costado de la cama? Por ejemplo, Obama dice que tenía Maquiavelo, siempre, el príncipe de Maquiavelo, siempre ahí al lado de la cama. Como que no se elogiaba, tenía algún título que le gustaba. No, en la mesita de luz van rotando. Van cambiando. Es otro lugar para guardar libros, digamos. Sí, yo hago lo mismo, hay 4 o 5 que en realidad son formas de tenerlos distribuidos. Yo tengo 2 columnas de libros que sostienen la tele, por ejemplo. Ay, chicos, me siento que no leo nada al lado de todos ustedes. ¿Son de marcar los libros o son como de esos religiosos que no se tocan los libros, se lee y así queda? Porque se divide un poco el tema de los que leen libros, que le ponen post y que lo marcan, que esto, que lo otro, y los que no le podés dar una hoja doblada porque le agarra algo. Yo los marco, o sea, te dividiría en 2. Están los libros, digamos, que uno usa para la vida académica, para dar clases, para preparar, no sé, una tesis, para un artículo que uno está escribiendo. Esos los tengo con post-it, muy intervenidos. Los libros de literatura los marco, pero les hago como una vuelta en el ojal. Ahora después me fijo si tengo uno en la mochila y se los muestro, creo que tengo. Ah, es como la penita, es como... Exacto, marco y en la cara, lo marco en la cara de donde está lo que quería resaltar. Exactamente lo mismo. Entonces cuando volvés, a ver. La literatura se Ay, me encanta, que no sabemos una cosita. Quiero el unboxing. ¿Puedes mostrar el libro? No hay problema. Sí, estamos en la feria del libro. Si no podemos mostrar un libro hay un problema. No, sí, más vale. A ver, acá. Y si no les gusta, no tienen que traer libros para manso libro igual, Sí, no, chicos, es un montón. Muy buen Quiero libro. Que vean es una novedad, así que cámara hay que mostrarla. 1, cámara 2. Es una novedad, así que si van por el... ¿Cómo? Ahora sí, para que la gente vea la cantidad de páginas que tiene. Por eso no importa. ¿Qué es esto? Tremendo. Bastante avanzado. Una novedad de anagrama, sí. Así que, ¿ves? Así lo tengo marcado. Con una puntita y en la puntita apenas marcado. No, prolijo igual. Así los marco. Sí, prolijo. Muy prolijo. Sí, pero aparte con ese tremendo tamaño ni siquiera está marcado el lomo del libro, que a veces la tapa, viste, como que ya la tapa lo último del libro te está diciendo por favor ya, y no, una prolijidad para leer increíble. Bien. Bueno, primero, Camilo, contame qué es la extensión universitaria. Ahora sí una pregunta por ahí un poco más seria, ponele, pero contanos qué es la extensión universitaria, si eso existe solamente en la UBA, si existe en la Argentina, si existe en el mundo. Bueno, la extensión universitaria es una estrategia, una política que se dio la universidad, que tiene mucha historia en nuestro país, a partir de 1918 sobre todo, de la reforma universitaria, que tiene que ver con vincular la universidad con la sociedad en general. Obviamente que el saber está necesariamente vinculado, porque estudiamos sobre la sociedad, los problemas de la sociedad, pero bueno, la universidad no se contentaba con eso,
a partir de la reforma y diseñó una política, diseñó un pilar de la formación universitaria que tiene que ver con la extensión y que produjo una salida de las aulas de la universidad, de los estudiantes, de los saberes, a intervenir en esas problemáticas de la sociedad. Y de ahí la extensión se fue diversificando en muchas ramas. Siempre la historia, la tradición la marcó un poco los ámbitos de la salud, que fueron los primeros que llevaron ese saber a lugares donde no llegaba. Y hay mucha historia muy rica, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, con odontología, con atención odontológica en la isla Martín García, en distintos lugares donde no había forma de tener un odontólogo y la universidad iba a esos lugares. Hoy eso ya es mucho más fácil, hoy tenemos trailers odontológicos que llegan a todos lados. Por todos lados hay muchos ejemplos, ¿no? Desde nuestra presencia acá en la Claro. feria, porque uno puede decir qué hacen los chicos que no están en las aulas, que no son docentes, que están estudiando, que no sé qué, que están en la feria haciendo un programa de streaming. Y sí, acá estamos, pues estamos acercando la universidad de cierta manera a mucha gente y la feria de libro a mucha gente de muchos lugares. Y otro ejemplo que por ahí es más conocido, Buena Acción, ¿no? Que es lo que comentaba recién, este programa que recorre barrios con trailers odontológicos. El país recorre. Recorre el país, ¿no? Tremendo, tremendo. Y Felipe, por acá vos sos el director del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. No sé si hay forma de resumirlo más o menos qué es, pero por ahí contame vos, qué es o cómo... ¿Qué es el CBC o qué es el director? No, ¿qué es el CBC? Ah, ok. Por ahí también, ¿por qué no el director? Porque no sé si es una figura tan conocida. Nos ponen ahí en el chat y después... Aparte ahora, no sé, nosotros nos inscribimos hace bastante tiempo en el Sí. CBC y cuando íbamos nos daban como un librito Sí. en donde ahí decía todo lo que teníamos que saber. El Anda a cuadernillo. chequear si lo El famoso leíamos, cuadernillo. pero ahí en el cuadernillo decían los nombres y todas las actividades. Y a uno después de grande dijo, che, ¿sabes qué? Fui ahí a cursar y ni sabía que había una persona que se encargaba de esto y esto. Entonces también está bueno para los chicos que nos están escuchando, que vienen de colegios secundarios y por qué no también los del CBC, que conozcan también quiénes están en nuestra sede y cuál es la importancia también de cada persona. Sí, en el cuadernillo había una foto del rector y del director del CBC siempre, entonces es verdad que había como algo institucional que ahora, al ser digital, prácticamente toda la inscripción no está más esa parte con las fotos, digamos. Igual tampoco se pierden de mucho, como verán, así que... Pero, a ver, el director del CBC vendría a ser como... Si la universidad está organizada en facultades, tenemos 13 facultades, pero el primer año de todas las carreras de grado y de todas las tecnicaturas se cursa en una unidad académica aparte, que es el CBC. Entonces el director del CBC vendría a ser una especie de decano de una facultad 14, entre comillas, ¿no? Hay algunas diferencias, pero básicamente es el rol general de la coordinación de la administración académica, financiera, institucional del CBC. Camilo es el secretario de extensión, él tiene a cargo ese área particularmente, que en el CBC es enorme, o sea, tiene mucho trabajo, porque además el CBC es la unidad académica más grande de la UBA. En este cuatrimestre deben estar cursando algo así como 100.000 estudiantes más o menos. 100.000 Sí. estudiantes. Una locura. No vi el número de la última semana de cambios, pero sí, 99.000 y pico, 100.000 y pico, más o menos. Es de ahí donde después se sacan los datos para decir, bueno, por ejemplo, psicología es la carrera con más ingresantes en tal año y así. Exactamente. Exactamente. ¿Qué rol fundamental es el ciclo básico común? Porque yo al menos cuando lo cursé y lo vi a Ivo acá, que lo cursó el año pasado, ¿no? Por ejemplo, yo lo cursé ya Ay, hace es tan chiquito él. unos Sácalo del cuantos- estudio. Hace unos cuantos más. ¿Qué rol fundamental, no? Porque te enseña, además de ser un espacio de nivelación académica y lo que sea, te enseña además a estudiar, a prepararte, a empezar a leer de manera progresiva, porque por ahí tenés que empezar a leer mucho más de golpe, a prepararte para un examen, si por ahí sentís que no es tu carrera la que arrancaste, poder cambiar, que no es un problema, ¿no? Y que está muy bien y justamente ese año sirve para eso, ¿no? Para tomar esa decisión. ¿Se acuerdan de su primer día? Así. ¿Sí? No, Sí, pero ¿cómo que no? pará, lo matan. Sí. Yo no me atrevo. Yo 40 hice una años, pregunta cumplimos. amplia. Hablando de eso, ¿no? 40 años cumplimos este año. Pero ¿se 40 acuerdan años. así para qué se acuerdan? ¿Estaban nerviosos? ¿Se hicieron amigos a la primera? ¿Qué materia tuvieron? No sé. Yo me acuerdo, mi primera clase fue una clase de... Yo empecé estudiando Derecho en el CBC. Yo soy una de las personas que llegó al CBC pensando que iba a estudiar una carrera y descubrió que iba a estudiar otra en realidad. En el camino, en ese mismo año en el CBC, descubrí cuál era la carrera que quería estudiar. En realidad terminé siendo licenciado en Ciencia Política.
Y la primera materia que tuve fue una materia específica de la carrera de Derecho, que en ese momento se llamaba Principios Generales de Derecho Latinoamericano, ahora se llama Derecho Privado esa materia, en la que era la sede Montes de Oca, que hoy no está más esa sede. Yo llegué a cursar ahí. Claro, esa sede no está más ahora tampoco. Ahora esa sede es la sede de Estación Buenos Aires, una sede nueva propia. Esa era una sede, la sede histórica del sur de la ciudad de Buenos Aires, del CBC. Nunca había estado en un edificio propio de la universidad. Estuvo en un edificio prestado por la ciudad, primero en la calle Paseo Colón, en la avenida Paseo Colón, después estuvo en Montes de Oca, y a la vuelta de la pandemia, después de mucho esfuerzo, se pudo construir la sede definitiva, que es donde está ahora, en el límite entre el barrio de Barracas y Parque Patricios. Así que la primera materia que cursé fue esa materia. Una de las profes todavía sigue dando clases, Virginia Demsuk, por ahí si me escucha. Hablé el año pasado con ella. ¿Y te acordás? ¿Hiciste amigos o eras como, no, me quedo atrás? No, hicimos un grupo muy lindo de amigos. Porque esa comisión de Derecho, la cátedra es una cátedra que está todavía, de un profesor llamado Alejandro Nató. Y los profes de la materia eran muy divertidos. Compartía Virginia con otro profe, con Maxi. Y entonces se prestaba mucho a debate. Sí, no, y a una cosa social muy, muy linda. Hicimos un grupo muy grande de amigos, sí. Después yo, si bien sigo teniendo relación, ellos siguieron todos en la Facultad de Derecho, o sea, ninguno cambió la carrera. Y yo la cambié, así que en realidad yo fui un cuatrimestre a la Facultad de Derecho, ahí cursé un poco con ellos, tuve contacto con ellos, pero después ellos siguieron en la Facultad de Derecho y yo volví al CBC para irme a otra carrera, en realidad. Claro. ¿Y vos te acordás? Sí, me acuerdo. Mirá, Felipe, yo también empecé para estudiar Derecho. Los politólogos... Yo ni sabía que existía la ciencia política, ¿no? O sea, no sabía ni que estaba eso. Yo tenía la ilusión que iba a estudiar 2 carreras en paralelo y un montón de cosas que Ambicioso. la realidad te muestra que no es tan fácil. Y me acuerdo que cursé en la CEU Uriburu, que tampoco está más. Tampoco está más. Subsuelo. A veces hay cosas de UBA 21 sí, ahora, exacto. ¿no? Y me acuerdo que aprendí que hay que llegar temprano, porque si no te quedabas afuera del aula. Sí, no había lugar. Así que la primera clase la vi desde afuera. Tu momento humilde. Por suerte para mis pulmones, porque se fumaba mucho dentro de las aulas. Se fumaba. Wow, En un datazo ese. Se fumaba el profesor, fumaban todos, qué sé yo, Es eran... un datazo porque para mí, nuestra generación es... Sí, ¿no? Estoy diciendo que soy grande, pero bueno. Es inimaginable que Pero alguien la se reacción. prenda un pucho dentro de la facu. No, se fumaba. En Sí, Uriburu, fumaba el profesor, ¿no? El profesor fumaba mientras daba la clase. Se habilitaba el profesor, valía todo. Y sí, fumaba el profesor de Derecho, muy simpático, muy entretenida la clase, todo. Y me acuerdo de eso, y me acuerdo que yo soy de Neuquén, del interior, vine a estudiar acá a Buenos Aires, que me detectaron rápidamente, que era del interior, vos preguntabas de amigos y eso, me hice un montón. Pero me puse a charlar con una compañera y me dice, vos no sos de Buenos Aires, ¿no? No, ¿por qué? Y porque me estabas hablando. Es verdad. La gente del interior... ¿Por qué me estás hablando? Es así, la gente que venimos de afuera o de provincia o lo que sea, es mucho más charlatana, mucho más confianzuda. Ya al toque empezás a preguntar dónde vas, que esto, que nos juntamos a estudiar. Y la gente acá es como, no sé, mucha Le lleva más confianza. tiempo. Sí, como que bueno, hay que... Sí, me dije. Qué introvertido. ¿Está mal esto? No, y bueno, hicimos amigos, de hecho, sigo siendo amigo de la chica esta. ¿Sabés cómo los detectás también? Que llevan siempre como su set de mate a todos lados. Ah, sí, es verdad. Pero Siempre. bueno, Y los siempre- que vienen más del sur también, y tienen como una termera y todo como muy puntual. Porque pasa eso en el CBC también, ¿eh? Te haces un montón de amigos, compañeros, gente que te cruzabas un montón de tiempo y se genera una... Totalmente. Felipe, ¿libro favorito ¿De la vida? de la vida? No, por bueno, a ver, no hay uno solo. Yo creo que eso va cambiando según el momento, ¿no? O sea, si me preguntas un año antes, seguramente te diría otro. Y en estas últimas semanas me lo preguntaron hace poquito también para algo que están haciendo la gente de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la UBA. Y estuve releyendo mucho un libro que es bastante simbólico de estos días, que se llama El Reino, de un escritor francés que se llama Emmanuel Carrère, que es un escritor que me gusta mucho. También es de anagrama, así que como que le estoy haciendo chivos a la Ahí está. editorial. Que te manden algo. Que me pueden mandarme algunos libros si quieren, tiene un muy buen catálogo. Que es la historia del autor y un paso que él tuvo, una conversión que él tuvo al catolicismo en un momento determinado, y en paralelo cuenta la historia del primer cristianismo. Cuenta la historia del surgimiento del cristianismo como una religión aparte del judaísmo, porque en realidad Jesús y sus seguidores eran judíos. Bueno, cuenta eso el libro. Y la verdad que justo lo empecé a releer en las últimas semanas.
un poco, bueno, también motivado por la situación que ya estaba atravesando Francisco, y bueno, justo con estos días, después del fallecimiento de él, como que lo volví a leer, lo seguí leyendo, así que hoy te diría que El Reino de Carrer, creo. ¿Y por ahí, Camilo? Y mira, obviamente, como dice Feli, hay muchos libros que uno recuerda y que te marcan, pero yo no sé, todavía no leí nada que me haya volado a la cabeza tanto como La Montaña Mágica de Thomas Mann. O sea, es algo que no podía creer. Cuando terminé ese libro, es como que me cerró todo el libro y es como, fue wow. Mirá. Bueno, ahí tenemos entonces para ir marcando esos libros. Ay, que eso. uno ya Hoy tiene. podemos hacer como una list tipo playlist, pero de libros. Yo hago eso, a veces veo, hay unos ping-pong muy conocidos, más de bookfluencers, ¿no? Estos influencers de libros, que preguntan, ¿no? Y van descartando los libros. Y yo lo que hago es ir anotando esos libros para leerlos, pero por algo están en esos rankings, ¿no? Entonces ahí voy anotando para leerlos algunos de esos. También invitamos a la gente que nos diga por YouTube y por Conecta-Estudio en Instagram cuál es su libro favorito y que nos cuenten por qué. Y si tienen una anécdota mejor, por ahí alguien si se los regaló, o algo, porque a veces pasa eso, que vos te compras el libro pero alguien te regala justo el que vos necesitabas leer en ese momento. Pero antes de que se vayan, no sé producción si estamos, pero por las dudas, antes de que se vayan, necesito que nos pasen chivitos de, bueno, todas las actividades que hay en la Secretaría. Que hay, bueno, no sé si todas, pero las que te acuerdes. No. Tal vez te marcaría o invitaría, me parece muy importante, a la oferta de talleres de técnica de estudio que estamos lanzando, que ampliamos, que estamos haciendo crecer este cuatrimestre. Es importante, vemos que como docente de la universidad, vemos que los chicos a veces llegan con ciertas debilidades, y esos talleres de técnica de estudio son una herramienta fundamental para que el paso después por las materias sea más amable, sea mejor, con mejor resultado. Y como le digo a mis estudiantes, la idea es que aprueben. No le vamos a regalar las notas, no le vamos a regalar las cosas, pero hay un montón de instancias y herramientas, además de la cursada, que la universidad ofrece, la extensión acerca, y aprovechenlas. Entonces yo le diría, técnicas de estudio, importante, siempre suma, y tenemos una oferta grande. Es re importante hacer técnica de estudio. Yo al principio, yo tuve una sola materia de colegio que era como algo similar, y en un momento dije, ay no, qué embole hacer esto, no sé qué. Pero uno cuando quiere seguir sus estudios, es muy importante saber hacer resúmenes, saber leer y abordar un texto, porque te entras al CBC y te dan, que vos decís, no, pero nada, o sea, si lo buen estudiante que era en el secundario te sirve, pero te encontrás con autores que nunca en tu vida los habías leído, sí, con una modalidad de estudio también totalmente distinta, porque tenemos que absorber muchos más textos. Entonces también ese acompañamiento docente y las distintas actividades que pueden estar, hay que aprovecharlas porque es fundamental. Después lo que vas aprendiendo te sirve para toda la carrera. Es que aprendés contenidos y aprendés a estudiar, sobre todo en el CBC. Bárbaro, yo tengo algo más para preguntar. Nos dijeron que hay un poquito más de tiempo. Si bueno. Tiempo, sí, ¿no? obvio. Estamos, por supuesto. Felipe también es consejero superior en la Universidad de Buenos Aires, y quería preguntarte, porque he visto que obviamente debaten estos temas, salen resoluciones, ¿cuál es la situación actual de las universidades públicas del país? Porque es un tema importantísimo en la situación y contexto en el que estamos. Sí, el director del CBC es miembro del Consejo Superior. Yo fui consejero superior además electo por los claustros en varias oportunidades, pero ahora estoy ahí como director del CBC. A ver, la situación presupuestaria es una situación compleja, en buena medida, y estamos en estos días conmemorando un año de la marcha universitaria del 23 de abril, que fue una marcha nacional, histórica, creo yo que fue una manifestación de apoyo social muy plural, muy grande, muy diversa, al valor que tiene la Universidad Pública Argentina para la sociedad argentina, que es el valor que tiene la idea o la posibilidad de sentir socialmente que uno tiene la oportunidad de progresar y de mejorar individualmente y colectivamente, socialmente, a través de la universidad, a través del estudio, de imaginarse un proyecto de futuro con la mejor formación, con formación de excelencia, no solamente a nivel nacional y regional, sino de excelencia a nivel mundial, porque las universidades públicas argentinas, la Universidad de Buenos Aires, la primera de ellas, es una universidad de excelencia mundial, y eso, bueno, en parte logró que resolviéramos hasta ahora
la cuestión que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, con una parte muy chiquita del presupuesto que tiene que ver con el sostenimiento concreto del funcionamiento de las universidades. Le llamamos gastos de funcionamiento a eso. La compra de insumos, el mantenimiento de los edificios, el pago de los servicios públicos, que por cierto han aumentado mucho, como todos saben. Las universidades, las instituciones públicas también pagamos los servicios públicos. O sea, así como la aumenta Doña Rosa de Palermo, Sí. la universidad también la aumenta. Obviamente hay cuadros tarifarios, no es exactamente igual, pero sí, la política de aumento de tarifas alcanza a las universidades públicas, a los edificios públicos obviamente. Y además de vuelta, no solamente para eso, para los insumos de todo tipo. Es decir, la infraestructura del estudio de radio del cuarto piso del CBC se paga con gasto de funcionamiento, los reactivos de los laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica o de Medicina se paga con gasto de funcionamiento, y podría seguir en la lista. Eso representa más o menos el 10% del presupuesto, 10, 12, según el año, según la universidad. Y el resto del total del presupuesto son todos salarios universitarios, de los trabajadores docentes y no docentes que trabajamos en las universidades. Y en ese punto, que es el grueso del presupuesto, es donde más difícil está la situación. Porque la inflación no es acompañada por aumentos salariales que sean acordes a esa inflación. Entonces hoy vivimos una situación dramática en esos términos. Un año después de la inmensa marcha universitaria todavía no hay una solución, no se arregló todavía el problema de las universidades públicas, que es importantísimo. Nosotros estamos en la Feria del Libro y hay lugares donde son de lectura permanente, y claramente las universidades son de lectura permanente, tienen sus bibliotecas, sus espacios de lectura. Entonces, bueno, qué importante, no quería dejar de hablar de este tema porque es fundamental en este contexto en el que vivimos. Bueno, chicos, ¿quieren tirar algún consejo para estudiantes universitarios o para aquellas personas que están entrando en la vida universitaria, en la vida de la lectura quizás, porque por ahí no están arrancando una carrera, pero sí leen, ¿no? Hay una vida académica por detrás? Bueno, a ver, yo recomendaría dos cosas. La primera es que muchas veces, y esto lo vemos mucho con Cami y con todo el equipo de la Secretaría de Extensión, sobre todo a través de un programa que depende de la Secretaría, se llama La Previa de la UBA, que es un programa de acompañamiento de tutores pares, donde se marcan muchas actividades que Cami contó, que es un programa espectacular, que fue iniciativa de la gestión de Cami, o sea, lo fundó Camilo, digamos. Una cosa que sentimos muchos es que en el momento del paso a la universidad, en general para los estudiantes eso es una transformación en un montón de aspectos de la vida, porque uno deja el colegio secundario, deja de estar en un ámbito muy cuidado, muy contenido, con un grupo estable, chico, de compañeros que lo acompañaron durante todo el secundario, digamos, sale al mundo. Y muchas veces esa salida, ese cambio, es afrontado con la sensación de que uno va a estar solo, de que uno lo va a tener que hacer solo. Lo cual es bastante paradójico, porque si hay algo que no hay en la universidad, y más en una universidad como la UBA, es soledad, porque de hecho son lugares que están llenos de personas. Pero eso es una sensación, algo que muchas veces aparece. Entonces lo primero es que no hay que transitar eso solos, que hay que transitarlo con los demás, con sus compañeros, con sus compañeras. Un poco salen de estas primeras preguntas que ustedes nos hacían también, ¿no? De buscar amigos, ¿no? Exactamente. Amigos que, además de amigos personales y gente que lo van a acompañar en la vida probablemente en muchos aspectos, son las personas con las que uno estudia, porque nadie estudia solo. Entonces, buscar estas redes, estos espacios y animarse a ser acompañado en ese paso, que es un desafío. Nosotros sabemos que es un desafío en términos del nivel académico en distintas asignaturas, en términos de habilidades transversales, como estas que ustedes decían, técnicas de estudio, capacidad de jerarquizar, bueno, una serie de aprendizajes que uno tiene que tener para convertirse en un estudiante universitario. Nada de eso hay que hacerlo solo. Lo puede hacer con sus pares y también con todas las herramientas que la UBA les da para eso, ¿no? Buenísimo. ¿Por ahí? No, lo mismo, remarcarlo de Feli, porque yo lo cuento en la primera clase cuando hablo con los chicos, de cuando vos ves un estudiante que está solo, que no se conecta, que siempre no hace preguntas, que no se vincula con el resto del grupo, en un momento lo dejás de ver. Seguramente después del primer parcial pasa. En cambio, los grupos, los que se consolidan, que llegan juntos, que están ahí, que a veces le tenés que pedir que se callen un poco porque están hablando cosas, esos grupos se mantienen y van para adelante. Y es muy importante lo que dice Felipe, porque a la universidad no solamente venís a buscar un título y a construir conocimiento, sino que vas a encontrar un montón de cosas, desde amigos, parejas, trabajo. Yo le digo, a veces el compañero que tenés al lado puede ser un socio para un emprendimiento. Bueno, todo eso sucede dentro de la universidad y es importante saberlo y entender que este camino de conocimiento no es solitario. Como dice Felipe, me parece clave eso, muy importante de cara a lograr pasar por acá. Buenísimo. Bueno,
muchísimas gracias por haber venido a esta zona stream de Conecta en la feria. Esperamos volver a tenerlo porque vamos a estar hasta el 12 de mayo y los invitamos a ir a recorrer la feria del libro que ya abrió, que ya están los colegios recorriéndola. Bueno, a Phil no tanto porque lo vamos a perder. Pues ya sí dijo que tenía un problema. Hoy llega a la casa y dice, corre toda la mesita de luz. Una corta nada más. El sábado voy a estar en el stand de Tigmas, acá, la empresa e-learning, con la que nosotros tenemos toda una serie de cursos de capacitación que dependen de la Secretaría de Extensión también. El año pasado también vine, me invitaron a un conversatorio. Dije, no voy a comprar libros. Entonces llegué y ya la persona que me acercó me dijo, bueno, con porque como fuiste expositor tenés este descuento. Bueno, ay, no, lo guardé. ya te engancharon. Y además acá en Banco Galicia, la tarjeta de tu banco también tenés descuento. Me fui con una caja. Bueno, me fui con una caja de libros. ¿Sabes? La logística de la Fundación del Libro te da una caja si haces una compra bastante amplia. Así que un peligro, ¿no? Cuidado acá, por favor, Camilo, cuando vayas. ¿Te pones límite de precio? Esa vez lo que hice el año pasado fue, dije, voy a ponerme un límite de tiempo. Ah, Puedo estar nada más 15 minutos, pero hice un desastre en 15 minutos. Me fui con una caja igual, o sea, terrible. Hay que buscar la vuelta. Pero bueno, nos vamos a ir a un pequeñito corte y vamos mientras pensando en la gente, si tiene también en los comentarios que nos diga cómo podemos controlar la adicción a comprar libros. Así que bueno, los esperamos, sigan conectados. Gracias.